Hola, muy buenas tardes, saludos a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos hoy, 18 de mayo, a iniciar con el tema número 2 de la asignatura Sistemas de Contabilidad. Como ustedes saben, pues ya en esta materia. Si vas a decirme que quieres marcharte, hoy no me lo digas, ya no me lo. Bueno, agradezco por favor tener cuidado con los micrófonos y bueno, a decir de lo que estábamos escuchando, si estamos en clase, creo que la música no es muy pertinente, ¿no? Lo digo porque, bueno, nos estamos viendo a través de esta pantalla, pero no sabemos si en verdad estamos detrás. Así que les agradezco por favor la mayor atención a la clase y cuidar pues estos pequeños detalles. Em, Les decía que estamos iniciando el tema número 2, correspondiente al codificador de cuentas, que ya hemos hablado un poco de él en el tema número 1, diciendo que por lo menos sabemos ya que el codificador de cuentas es uno de los manuales que documentan al sistema de información contable. El sistema de información contable, del cual ya hablamos en el tema número 1, gracias, señor Raquel, del cual ya hablamos en el tema número 1, pues tratamos todo lo referente pues a esa herramienta con la que cuenta la gerencia para generar, para desarrollar, para completar información financiera, en este caso, de muchísima utilidad para la toma de decisiones en relación a la actividad y a la acción de que es objeto esta gerencia en la empresa. Entonces, el codificador de cuentas, hablábamos al final pues del tema correspondiente al sistema de información, pues indicábamos que el sistema de información contable se documenta a través de 3 manuales. Uno es el de las políticas contables, fundamental para tener una guiatura, ¿verdad? Unos lineamientos claros en relación a cómo se tratan las distintas transacciones en la entidad, y pues estas pues no pueden estar divorciadas de lo que son los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela, las normas internacionales de información financiera. Entonces, ese primer manual, que es el de las políticas, es un manual de lineamientos generales para el tratamiento contable de las transacciones. Luego decíamos que había o que existe o debe existir un manual de procedimientos contables, es decir, un manual en el cual se explaye o se detalle lo que lo que es el paso a paso para cumplir con las políticas. O sea, en el marco que me dan las políticas, yo establezco procedimientos, y esos procedimientos contables son los que me indican pues de qué manera yo voy a operar o voy a trabajar pues las transacciones para su registro, para su reconocimiento, para su valoración a la luz de lo que me indican las normas, en este caso las normas internacionales de información financiera. Y por último, ¿verdad? El tercero de esos manuales es el manual del codificador de cuentas o el código de cuentas, que pues también es un manual que permite dar apoyo al registro de las transacciones, ya que en este manual del código de cuentas o el clasificador o el codificador de cuentas, pues nosotros tenemos un listado de las cuentas que la empresa utiliza,
debidamente clasificadas, atendiendo a los principios que vamos a ir desarrollando en el contenido, pero de los cuales ya ustedes manejan información importante, ya que han visto contabilidad en varias de las contabilidades ya, y ya tienen una serie de criterios que le permiten a ustedes identificar y clasificar cuentas. Eso también ocurre a la luz de las normas internacionales, específicamente en el marco conceptual de las normas. Nosotros ubicamos en principio lo que es un activo, lo que es un pasivo, lo que es patrimonio. Y esos son las principales rubros a través de los cuales nosotros clasificamos las cuentas. Entonces el clasificador, el codificador de cuentas, lo que me va a permitir ver es un listado, un reporte, en donde están debidamente organizadas, jerarquizadas, clasificadas las cuentas que la empresa utiliza o que en un momento determinado podría requerir utilizar y que han sido, pues, digamos, colocadas en ese listado para hacer operativo al sistema de información contable. En ese listado, en ese reporte están estas cuentas identificadas con un código, y ese código, pues, a su vez, nos permite hacer operativo la entrada o el ingreso de datos al sistema de información contable. Es decir, pues, que este manual del código de cuentas es de mucha utilidad para guiar y para permitirle a los usuarios del sistema de información contable pues una guía a través de la cual se utilicen apropiadamente las cuentas que sirven como instrumentos básicos para el registro de las transacciones o de la información, en este caso para el procesamiento de los datos y la obtención de información financiera. Es así entonces como pues el sistema de información contable se documenta a través de 3 manuales: manual de políticas, manual de procedimientos contables y el manual del código de cuentas. Voy a compartir la pantalla para que veamos la presentación relacionada con este tema. Y pues podemos observar allí este tema, pues el correspondiente al codificador de cuentas, y una primera definición de lo que es el código de cuentas nos indica lo siguiente: el plan de cuentas es una lista que presenta las cuentas en un orden sistemático y conveniente para facilitar el registro de los hechos contables. También se denomina catálogo de cuentas o código de cuentas. Fíjense que me habla de una lista que se presenta en un orden sistemático. Seguimos trabajando con la teoría de sistemas, ¿verdad? Y no vamos a dejar de hacerlo. Esta materia se llama Sistemas de Contabilidad y está adscrita a la Cátedra de Sistemas y Procedimientos. Y de todo lo que hablamos acá, pues versa o tiene que ver con la teoría de sistemas y cómo esta teoría pues, nos permite tener una visión ordenada, sistemática en este caso, esta herramienta que es, digamos, el sistema de información contable. Allí pues entonces están esas cuentas ordenadas de manera sistemática y conveniente. ¿Para qué? Para facilitar el registro de las transacciones. Es decir, que yo en ese listado de cuentas pues tengo identificadas mediante un número o un código las distintas cuentas que pues son utilizadas para el registro de las transacciones.
y están ellas colocadas en un orden específico. Están colocadas allí atendiendo a los criterios que me permiten la clasificación. En principio tenemos las cuentas reales, ¿verdad? Que son las cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio, las cuales obedecen a unas características específicas y me permiten, mediante esas características y atendiendo los criterios que los principios de contabilidad aceptados, en este caso las normas internacionales de información financiera, me permite pues clasificar atendiendo pues a esos criterios. Si una cuenta pues debe ser considerada como un activo corriente, las razones son o están relacionadas al tiempo en el cual esas cuentas identifican valores, en este caso de recursos, a los activos que son disponibles, que son exigibles, que son realizables o que se consumen en periodos inferiores a un año. Entonces ya eso es un criterio que, de acuerdo con lo que me establecen las normas, pues está aceptado para identificar y clasificar cuentas. Luego entonces sabemos que hay cuentas nominales que tienen que ver pues, con los ingresos y con los egresos y los costos. Bueno, ya esas cuentas tienen que ver con el giro normal de un año de operaciones y tienen que ver con la manera mediante la cual la entidad es capaz de determinar la utilidad o la pérdida de un periodo que conocemos como el ejercicio contable o el ejercicio, el periodo contable, que inicia en una fecha y termina en una fecha y abarca las acciones o las actividades de un año que la empresa pues mide en términos de el cálculo que hace de sus resultados, es decir, de la utilidad o la pérdida. Entonces, allí pues vemos que son cuentas específicas relacionadas con los ingresos, relacionadas con los gastos, relacionadas con los costos, y ellas pues deben estar ubicadas en una sección del codificador que permitan su uso y su, por ponerle un nombre, su manipulación mucho más fácil. Entonces, por eso nos indica que el plan de cuentas es y está planteado en un orden sistemático y en un orden conveniente para facilitar el registro de las transacciones. Por eso entonces tendremos y veremos un poco más adelante que todas las cuentas de activo están identificadas e empiezan y su código que los identifica empiezan todos, por ejemplo, con un 1. Todas las cuentas de pasivo empiezan con un 2. Todas las cuentas de patrimonio empiezan con un 3. Y de esa manera entonces agrupamos por familias de cuentas, digamos, atendiendo a una serie de criterios que son aceptados y están establecidos en los distintos en las distintas normas a través de las cuales se hace el reconocimiento y la valoración de las transacciones. Muy bien. Recuerden que pueden en cualquier momento hacer preguntas, pueden hacer comentarios y participar de esto que es una clase. Compartir sus experiencias, compartir sus conocimientos y de esa manera pues ayudamos con el aprendizaje de todos. ¿Qué cosas debo considerar para o a los efectos de elaborar un codificador de cuentas? Pues en principio debemos considerar, y como ya lo hemos venido conversando, los principios de contabilidad vigentes.
Esos principios, sabemos, para Venezuela son las normas internacionales de información financiera, que conforman pues las NIF, las normas internacionales de contabilidad o los estándares de contabilidad y las interpretaciones que existen. Todas esas normas hacen o conforman el conjunto de las NIF que son vigentes o están vigentes para Venezuela y han sido adoptadas y que por lo tanto representan los principios que aquí se aplican y son las que definen la manera como se reconoce una transacción, se valora una transacción y todo eso define pues el registro que vamos a hacer. Ok, entonces los principios ya desde hace rato venimos poniéndolo y es una de las cosas fundamentales, ¿verdad? Yo necesito, no puedo apartarme de esos principios porque esos son los que marcan los criterios que desde el punto de vista profesional vamos a asumir para reconocer transacciones, valorar esas transacciones y poder hacer el registro apropiado de las mismas. Por supuesto, también debemos tomar en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad, es decir, la empresa, el tipo de empresa del que se trata, porque eso define la manera como vamos a desarrollar un codificador, cómo va a ser estructurado, incluso hasta su capital, ¿verdad? Porque todo eso está establecido en la forma jurídica de la empresa. Entonces la empresa debe ser catalogada y debe ser definida, y su definición pues nos va a llevar a definir muchos aspectos del codificador. Por ejemplo, el objeto social de la empresa, ¿verdad? El objeto social de la empresa nos indica si una empresa es comercial, si una empresa es industrial, de servicios, si es agrícola, si es de construcción. Y para cada un tipo de empresa debe existir o existen criterios que me permiten pues preparar un codificador que se hace diferente al de otra. Ahora, no es lo mismo preparar un codificador para una empresa que solo se dedica a la actividad comercial que prepararlo para una que es manufacturera o industrial, ¿verdad? Definitivamente es diferente porque desde el punto de vista comercial, pues tengo ingresos por ventas, debo manejar un costo de ventas, pero no tengo costos asociados a, por ejemplo, mano de obra directa, carga fabril, que sí los tengo en una empresa manufacturera o industrial. Por tanto, esas diferencias que existen entre las empresas, pues, nos van a llevar a tener también diferencias en los codificadores que debemos preparar para ellas. Entonces, el objeto social de la empresa es importante, muy importante, ¿verdad? Es diferente una empresa agrícola que una empresa de construcción. De hecho, las contabilidades son contabilidades específicas, especializadas. En la carrera ustedes tienen la oportunidad de ver materias relacionadas con el tema agrícola y materias relacionadas con el tema construcción, contabilidad agrícola, contabilidad de construcción. De hecho, son normas de información o de contabilidad totalmente distintas. Y eso define pues la manera como voy a preparar un codificador. Entonces el objeto social de la empresa es muy importante. El tamaño de la empresa, si es grande, si es pequeña, si es una microempresa, si es una empresa mediana. Eso define aspectos importantes porque, por ejemplo, nos indica los departamentos,
los tipos o las unidades funcionales que pueden existir en la empresa, y ciertos criterios que nos permiten o que nos llevan a tener cuentas que pueden ser diferentes de una empresa a otra. Por ejemplo, podemos tener de repente que en función de la diferencia entre una empresa grande y una empresa pequeña, bueno, pudiéramos tener que una empresa muy grande tenga divisiones y las divisiones las llame, no sé, vicepresidencias. Y una empresa más pequeña diga, bueno, estos son gerencias. Entonces allí hay esa estructura, ¿verdad? Que tiene que ver con el tamaño de la empresa, pues también define la manera como yo voy a preparar el codificador de cuentas. Porque a lo mejor en una tendré que, por ejemplo, controlar los gastos por departamentos y en el otro tendré que hacerlo por otra unidad distinta. También define de una manera determinante muchas de las cuentas que vamos a necesitar en la contabilidad, pues el tema de la legislación vigente. La legislación que está vigente me lleva a abrir, por ejemplo, cuentas de gastos, cuentas de pasivos. Relacionadas, por ejemplo, ¿verdad? Todos los temas legales que implican pasivos y gastos para la empresa, bueno, desde lo fiscal a lo parafiscal, ¿verdad? El impuesto sobre la renta, ¿verdad? Un tema legal, está establecido en la ley. Entonces, ese impuesto sobre la renta me tiene asociadas, ¿verdad? Cuentas de pasivos, ¿verdad? Impuestos sobre la renta por pagar, el gasto de impuestos sobre la renta. Surgen, por ejemplo, elementos por ejemplo, como los temas de impuestos municipales, retenciones en materia laboral que tiene que hacer la empresa y aportes que tiene que hacer la empresa, como eh, lo que es el Seguro Social, el INSEE, ¿verdad? Todas esas cosas están contenidas en la legislación y definen cuentas que yo requiero en la contabilidad para poder manejar el registro de esos gastos, de los aportes que hace la empresa, de las retenciones, de los pasivos que se generan producto de esa misma legislación. Necesidades de información de los usuarios, esto es muy importante. El sistema debe proveer información que, digamos, que le dé respuesta a las necesidades que tienen los distintos usuarios de esa información. Es decir, que el sistema tiene que ser capaz de generar reportes que sean útiles para quienes están esperando esa información financiera. Y debe procurar presentar la información de acuerdo o estructurada de acuerdo a lo que en esas pues en esas necesidades o en esos requerimientos de los usuarios esté presentado o planteado. Entonces, los reportes y los informes que el codificador va a plantear, pues están claramente o deberían estar muy influenciados por esas necesidades de información que tienen los distintos usuarios. Para preparar un codificador de cuentas, lo primero que debemos hacer es definir la estructura que tendrá el catálogo de cuentas. ¿Cómo va a estar estructurado?
en términos de cómo va a ser el codificador, qué niveles de catálogo de cuentas vamos a tener, ¿sí? Qué cantidad de niveles en términos del tipo de cuentas que vamos a incluir en el codificador, ¿verdad? Ustedes deben saber por allí, por clasificación de cuentas, que las cuentas pueden ser del mayor general, cuentas auxiliares, ¿verdad? Y todas esas, digamos, clasificaciones que tenemos para las cuentas deben ser consideradas para definir estos aspectos en el codificador. Definir la longitud y la cantidad de dígitos que va a tener el catálogo, es decir, el código de cuentas va a tener una cantidad determinada de dígitos y eso le va a dar la longitud. Entonces a lo mejor van a ser 5 dígitos, 6 dígitos, 10 dígitos, y eso va a depender de también el nivel de detalle con el cual yo quiera manejar la información financiera en el código de cuentas. También se deben describir las características que deben cumplirse a lo largo de la elaboración del catálogo, es decir, que todo aquello de lo que hemos venido hablando, los principios, las normas que deben estar contenidas o que deben considerarse, deben estar allí en ese catálogo de cuentas y definir muchos de los aspectos, o la totalidad más bien de los aspectos que van a ser considerados pues, para la elaboración del código. El codificador de cuentas debe ser un código flexible, debe ser simple, sistemático, jerarquizado, funcional y completo. Todo eso tiene que ver con la presentación del codificador. En primer lugar, cuando hablamos de que el código sea flexible, con esto nos referimos a que el código permita incorporar nuevas cuentas para digamos, el uso de las personas que vayan digamos, a requerir o interactuar con el sistema, sin que esa nueva incorporación de cuentas afecte la presentación apropiada de los estados financieros. Es decir, que el código debe ser suficientemente flexible como para permitir que yo introduzca nuevas cuentas sin afectar la adecuada presentación. Es decir, esa flexibilidad lo que debe garantizar es que no se afecte la presentación apropiada de los estados financieros. Que si algo, por ejemplo, es activo corriente, yo deje el espacio necesario para que pueda yo incorporarlo dentro del activo corriente y no que por mal diseño del código no me haya quedado ningún espacio disponible y yo, sabiendo que un activo es de naturaleza corriente o es de tipo corriente, lo tenga que poner, por ejemplo, entre los no corrientes. ¿Por qué? Bueno, porque yo debo considerar previamente la preparación del código y cómo va a ser de amplio para que esa amplitud me permita la flexibilidad en principio. El código debe ser simple, es decir, debe ser ágil, fácil de manejar. Y esa simplicidad, pues, permite, pues, tener un código mucho más amigable, mucho más manejable. El sistemático, porque estamos hablando de un instrumento que me permite la preparación, ¿verdad?, de información financiera. Y si recuerdan algo de sistemas y procedimientos, allí hablábamos siempre de que un sistema siempre está dentro de otro, o contenido dentro de otro. Entonces, la sistematicidad con la cual yo preparo el código tiene que ver mucho con la manera como yo
pues preparo familias de cuentas para determinar que una cuenta que es de la misma familia que otra esté allí en ese mismo grupo. Atendiendo también la jerarquización, es decir, sabiendo que hay cuentas, por ejemplo, de mayor y cuentas auxiliares, entonces una cuenta de mayor contiene a varias cuentas auxiliares. Por lo tanto, una cuenta de mayor será una cuenta de mayor jerarquía que las cuentas auxiliares. Por otra parte, pues debe ser funcional y debe ser completo, es decir, el código debe tener o sea, debe contener todas las cuentas que sean necesarias para manejar la información financiera de la empresa. Muy bien. Ya de esto queda un minuto 40. Vamos a cerrar esta sesión para pasar a la otra. De modo que continuemos sin interrupciones.